¿Se vale cuestionar a Dios? ¿Se vale cuestionar a Dios? ¿Sí? A ver, ¿quién dice sí o no? ¿Se vale criticar a Dios? Dicen no. Dicen ahí sí, sí, no. ¿Podemos hacerlo? ¿Es correcto hacerlo? No y sí. Ahí yo veo la congregación dividida, ¿eh? Y esto es interesante porque todos conocemos a personas que están luchando con la fe, ¿no? Con problemas dentro de su vida que les hace cuestionarse muchas preguntas espirituales. Preguntas que tienen que ver con el fondo del corazón y de las experiencias que atravesamos en la vida. Y a veces esas personas podemos ser nosotros mismos, ¿no? Que estamos pasando por crisis y nos cuestionamos cosas, ¿no? El autor de esta serie, el pastor Craig Groeschel, es un pastor gringo, dice, cuando yo estaba revisando el material para poder armar esta serie de predicaciones, dice que él conoció a un hombre que estuvo casado con una mujer durante 18 años, su esposa durante 18 años, y que un día fue asesinada por un conductor ebrio. En un accidente automovilístico, un hombre que iba en estado de ebriedad asesinó a su esposa. Y en una ocasión, cuando él estaba dialogando con este hombre tiempo después de que había pasado este lamentable acontecimiento, este hombre estalló en cólera y le dijo a él: un buen Dios no podría dejar que un borracho estúpido matara a mi esposa y que él siga vivo. Yo no estoy seguro de que ese Dios exista, y si existe y lo permitió, yo no quiero tener nada que ver con ese tipo de Dios que permite que ese tipo de cosas sucedan. Son frases que son fuertes, pero que surgen de la sinceridad del corazón humano. Y cuando nosotros llegamos a escuchar ese tipo de cosas, a menudo como, comillas, representantes de Dios, lo que llegamos a hacer es censurarlas cuando escuchamos que alguien habla así. Y lo primerito que nos sale es como la defensa de Dios, ¿no? Y decimos: ¿cómo te atreves a decir esas cosas de Dios? ¿Cómo se te ocurre? Cállate la boca, ¿no ves que Dios te está viendo? Te puede venir un mal peor por lo que estás diciendo. ¿Cómo te atreves a cuestionar a Dios? Y si no censuramos a las personas que dicen eso, encontramos una manera como de darles unas respuestas bastante superficiales y muy burdas. Tan superficiales y tan burdas esas frases que están hechas a veces como con frases que intentan ser un alivio, pero en lugar de traerles un alivio a las personas y hacerlos recapacitar, les dibujan un Dios aún más cruel, aún más incongruente y aún más despiadado de lo que estas personas pensaban. Entonces a veces les damos las respuestas a estas personas que están viviendo ese tipo de desgracias, como por ejemplo: así lo quiso Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Fue la voluntad de Dios. ¿En serio? ¿Fue la voluntad de Dios que un borracho asesinara a tu esposa? Esa situación hace que las personas puedan tener una idea aún peor de la que ya tienen al respecto de Dios, ¿no? Y uno puede pensar: ¿cómo es que Dios está más interesado en resolverle a veces cosas tan insignificantes a algunas personas, como por ejemplo en los partidos de fútbol? Va el jugador de las Chivas, va a tirar su penal, y ¿qué es lo que hace? Mira al cielo, se persina, tira y mete gol. Y entonces uno dice: ¿cómo carambas Dios le respondió la oración al jugador de las Chivas para que metiera su penal, y a la mamá que ha estado suplicando por su hijo que tiene cáncer no se le resuelve la situación? ¿Por qué Dios está más interesado en que las Chivas tengan un título más, le ganen a la América, ganen el clásico, que en resolver los problemas mortales de la guerra o de los niños con cáncer? ¿Qué clase de Dios es este? Y entonces, como cristianos, ¿qué decimos? Fue la voluntad de Dios. Es que Dios en su misterio decidió que así fuera. Y no nos damos cuenta de que ese tipo de respuestas están tan ausentes del Evangelio. ¿Recuerdan qué significa la palabra Evangelio? Evangelio significa dar las buenas noticias. Tienen tan poquitas buenas noticias que no nos damos cuenta que en lugar de estar dándole algo bueno a las personas, les estamos dando algo malo. ¿Alguien puede invitar a nuestro amigo que está allá, por favor, a que pueda pasar? Por favor, si pueden atenderle. Y bueno, este tipo de preguntas nos hacen pensar, nos hacen reflexionar
y nos hacen empatizar también con un profeta. Hay un profeta en la Biblia que hizo preguntas similares a estas. Un profeta que hizo preguntas que fueron escuchadas por Dios. Es un profeta que tiene un libro tan chiquito que nada más tiene 3 capítulos y que está perdido ahí al final del Antiguo Testamento, y que cuando nos dicen que hagamos esgrima, a veces no lo podemos encontrar porque es un profeta muy chiquito. ¿Alguien sabe qué profeta es? ¿Cuál? Jonás. No, ese tiene 4. Los voy a poner a leer la Biblia otra vez. Es Habacuc. Habacuc. A ver, abran la Biblia, por favor, en Habacuc. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo encontrar a Habacuc. Su Biblia no tiene Habacuc, es lo que muchos dicen. Mi Biblia no trae Habacuc, ni Sofonías, ni Ageo. Esos libros no, ni Amós, ¿no? Habacuc, capítulo 1. Ahí quiero que tengan su Biblia abierta en Habacuc, capítulo 1. El profeta Habacuc hizo este tipo de preguntas, de cuestionamientos, y dentro de este primer capítulo inicia duro y directo con su profecía, lanzándose en contra de la imagen que él se ha construido de Dios, o lanzándose en contra de Dios mismo. Y le hace 5 preguntas a Dios, 5 preguntas a Dios que ahorita vamos a repasar. Pero son 5 preguntas que hagan de cuenta que son como dardos certeros, dardos brutales que le avienta a Dios y quiere que se los responda. Y así empieza Habacuc. Versículo 2. En el versículo 2, Habacuc pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esta pregunta nos deja ver que Habacuc era un hombre que dialogaba constantemente con Dios. Porque uno podría pensar, bueno, el que hace este tipo de preguntas es porque no conoce a Dios, porque está lejos de Dios, porque no tiene ninguna relación con Dios. Pero lo que está diciendo y dejando ver Habacuc en esta pregunta es que él dialogaba constantemente con Dios. Era un hombre de fe, no era un hombre improvisado, no era un hombre de una fe ocasional, era alguien que se comunicaba constantemente con Dios, y a pesar de que le está pide y pide y pide, dice y dice y dice y dice, no encuentra respuestas a sus peticiones. Y tiene una preocupación en específico por una cosa que está pasando en su país. ¿Hasta cuándo daré voces a causa de qué? La violencia. La violencia de su país le preocupa. ¿Quién era Habacuc? Habacuc era un hombre, un profeta que vivió en el siglo 7 antes de Cristo, durante la época de los últimos reyes del reino de Judá. Ustedes recuerdan, el país de Israel estaba dividido en 2 reinos: el reino del norte, que se llamaba Israel, el reino del sur, que se llamaba Judá. De repente vienen varios países, los invaden, los destierran, se llevan a mucha gente esclavizada, y uno de esos países fue Babilonia, que atacó al reino del sur. Entonces, en este reino del sur, antes de que viniera Babilonia, hubo muchos reyes corruptos que llenaron de idolatría todo el reino de Judá, que oprimían a los pobres, que tenían varias violencias sistémicas. Los sacerdotes se dedicaban a hacer adoración a otros dioses dentro del mismo templo de Dios. Había muchas violaciones a la ley de Dios. Todo eso de no matarás, no hurtarás, todo eso se lo pasaban por donde vaya usted a saber, pero no lo cumplían. Y para colmo, había tensiones con el pueblo asirio. Entonces, en el reino de Judá, ellos vivían así atemorizados de que en cualquier momento pudiera estallar la guerra. Era lo que estaba viviendo Habacuc, y Habacuc clamaba diario, estaba orando y le dice a Dios: ¿hasta cuándo vas a responder? ¿Hasta cuándo vas a responder? La segunda pregunta que hace Habacuc está en el versículo 3 y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ante la realidad tan terrible que está viviendo Habacuc, Habacuc hace una pregunta sumamente humana. Y lo que Habacuc está diciendo, en otras palabras, es: ¿por qué me toca a mí, precisamente a mí, tener que vivir en este tiempo y en este lugar y ver todo esto? O sea, Habacuc está diciendo: mira, Señor, a mí me pudo haber tocado nacer en otro país, en otra región, en otro tiempo, pero ¿por qué me tenías que traer aquí a estar inmerso en esta situación? Eso quiere decir que Habacuc era un hombre muy empático. Lograba empatizar con la situación de su país, no le era indiferente.
Y a veces todos nosotros no somos así de empáticos con la situación que estamos viviendo en nuestro país. A muchas personas a veces nos vale. No prendemos las noticias, no vemos las noticias, no leemos, etcétera, porque decimos, no, a mí no me hables de eso. No, a mí mejor ponme una serie, ponme una película, yo no quiero saber de nada de lo que está pasando en el país porque no me importa, ¿no? No quiero llenarme la cabeza de ese tipo de cosas, ese tipo de noticias. Pero Habacuc no es así, el conflicto le duele tanto a este hombre que se lo toma como algo personal, se lo apropia. ¿Por qué me haces ver esto a mí? La tercera pregunta está en el versículo 12. Y en el versículo 12, híjole, esta pregunta es, yo creo que para mí la más fuerte. Le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Este es un cuestionamiento, hermanos, que está atentando directamente contra el ser de Dios. Dentro del mundo de la filosofía hubo un filósofo que se llamaba Epicuro, y Epicuro tenía un dilema. Planteaba un pensamiento, le llaman el dilema de Epicuro. Y Epicuro decía, el mal existe, el mal está dentro de nuestra sociedad, pero Dios parece que no hace nada al respecto por solucionar el mal. Entonces, una de dos, si Dios no quiere hacer nada por detener el mal, entonces Dios no es bueno, porque no quiere hacer nada para detener el mal. Pero si quiere y no puede, entonces Dios no es todopoderoso, porque el mal sigue existiendo. Entonces, o no quiere o no puede. El mal está allí y Dios no hace absolutamente nada al respecto. Este hombre filósofo se planteaba una situación así. Y Habacuc está haciendo exactamente el mismo planteamiento. Aquí le pregunta a Dios, ¿acaso no eres Dios? ¿Qué no se supone que eres Dios? ¿O qué clase de Dios eres tú? ¿Qué clase de Dios eres tú? Porque no veo que hagas absolutamente nada. ¿No desde el principio eres Dios? Es lo que Habacuc le está diciendo a Dios, ¿no? Le está cuestionando directamente, ¿quién eres tú? Porque yo no comprendo quién eres tú. Y viene una cuarta pregunta que se deriva de esta en el versículo 13. Y en el versículo 13 le pregunta Habacuc a Dios, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Esta pregunta que está haciendo Habacuc tiene dos partes. En la primera parte, antes de hecho de que haga esta pregunta, le dice, mira, yo sé que se dice que tú eres santo y que como eres santo tú no puedes ver el mal. Pero aquí el profeta Habacuc le dice, pero yo sé que sí ves. Yo sé que sí ves. Entonces, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? ¿Por qué viéndolos? Yo sé que no es cierto que tú no puedas ver el mal, tú ves, Señor. ¿Por qué viendo los problemas? ¿Por qué viendo el pecado? ¿Por qué viendo la destrucción? No haces absolutamente nada. Ya no te voy a preguntar si eres Dios o qué clase de Dios eres. Si tú lo puedes ver todo, ¿por qué no haces nada? Y la segunda parte de esta pregunta que está haciendo Habacuc, le está preguntando a Dios, en la segunda parte de esta pregunta, ¿y por qué nos tratas como animales? ¿No que éramos Israel? ¿No que éramos tu pueblo amado? ¿No que éramos tu gran tesoro? ¿No que éramos tu gran hijo, al que más querías dentro de todas las naciones? Nos tratas como animales, como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿No que éramos tu heredad especial? Habacuc le está diciendo a Dios, eres cómplice del mal y nos mentiste porque nos tratas como animales. Lo que Habacuc está diciendo y está orando es tremendo lo que le está diciendo a Dios. Y la quinta, en el versículo 17, dice, está hablando de las personas que hacen el mal y dice, ¿vaciará por eso su red? Porque estaba diciendo Habacuc, somos como peces y los malos vienen y nos meten en su red. Y entonces pregunta Habacuc, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? O sea, lo que está preguntando aquí Habacuc se está refiriendo a los malvados. Mira, los malvados nos agarran como peces en la red. ¿Vas a dejar que sigan haciéndolo? ¿Vas a dejar que aniquilen las naciones continuamente? Mira,
no ya si eres Dios, no ya si eres cómplice, ok, te la perdonamos, Dios. Ya lo dejaste que sucediera en el pasado. Te tengo una pregunta final. ¿Vas a dejar que eso siga sucediendo? ¿Va a seguir pasando, Dios? Ya, olvidémonos de lo que quedó atrás. Lo que quedó atrás, quedó atrás. ¿Vas a dejar que siga sucediendo? Me contaron que alguna vez una niña dentro de una iglesia la pasaron a orar y esta niña oró: por favor, Dios, ya respétanos. Ya respétanos, Señor, por favor, que esto se acabe, por amor de Dios. Ya respétanos, tennos algo de respeto. Es lo que está orando el profeta Habacuc. Ya sucedió, respétanos. Detén la mano de los malvados. Haz algo, Señor. Ponle un alto. Y estas preguntas que está haciendo Habacuc, esas preguntas que hace el profeta, algunos podrían decir, es blasfemia lo que está pasando aquí. Este hombre, ¿cómo se atreve a hablarle así a Dios? ¿Quién es él para plantarse delante de Dios y decirle este tipo de cosas? Pero sorpresa, no son blasfemias. Este tipo de oraciones, este tipo de preguntas, no tenemos que tenerles miedo, porque Dios estuvo dispuesto a escuchar al profeta Habacuc. No se lo impidió, no le cortó la lengua, no cayó fuego del cielo en ese momento para destruirlo, no lo reprendió, porque Dios no es vengativo. Lo que hizo Dios fue aún más grande y fue aún más sorprendente. No solamente lo escuchó, le contestó. Le contestó a Habacuc sus preguntas, alivió las preguntas que tenía Habacuc. La situación es que todavía el día de hoy quedan flotando muchas preguntas. Y como seres humanos, nosotros podemos empatizar, identificarnos con este profeta, con Habacuc, y también quizá con el hombre del que hablábamos al principio del mensaje, este hombre que perdió a su mujer en un accidente automovilístico, que perdió a su esposa. Cuando suceden cosas como esas, hermanos, en nuestras vidas, que desafían nuestro entendimiento, que vienen este tipo de circunstancias a nuestra vida de la noche a la mañana, este tipo de desgracias, este tipo de situaciones que son la expresión de la pura maldad del ser humano, de la pura crueldad del ser humano, nos hacen preguntarnos el día de hoy muchas cosas. Y podríamos nosotros elevar la voz igual que Habacuc y preguntar: Señor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Si tú eres bueno, si tú eres omnipotente, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué se están muriendo los niños de inanición en África, en Medio Oriente, en la guerra? ¿Por qué hay niños desmembrados? ¿Por qué hay niños que pierden a sus padres? ¿Por qué hay niños que se quedan pegados a la teta mientras su madre está muerta por un bombardeo en Medio Oriente? ¿Por qué hay niños descuartizados? ¿Por qué hay hombres que amanecen encostalados? ¿Por qué hay familias enteras que son disueltas en ácido por los grupos de narcotráfico en México? ¿Por qué hay ese tipo de cosas si tú eres un Dios amoroso y compasivo? ¿Por qué me suceden tragedias personales, Dios? ¿Cómo puedo reconciliar la idea de que yo tengo tragedias fuertes dentro de mi vida si tú eres amoroso? ¿Por qué parece que los injustos triunfan mientras los justos sufren? ¿Por qué los injustos traen una trocota, una camionetota, toda blindada, con sus cuernos de chivo? Y hay gente que no tiene ni para comer. Hay gente que no tiene ni para un taco. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Qué hay detrás de todas las dificultades? ¿Para qué pasamos tantos desafíos en la vida? ¿Cómo puedo yo mantener mi fe en un mundo que es así de confuso? En un mundo que tiene así toda esa incertidumbre. Señor, ¿dónde estás tú en medio de la injusticia social? ¿Dónde estás tú en medio de la opresión, de la desigualdad, del machismo, del maltrato hacia la mujer? ¿Dónde estás tú en medio de los maltratos hacia los menores? ¿Dónde estás tú en medio de la trata de personas? ¿Dónde estás tú en medio de los secuestros? ¿Dónde estás tú en medio del desempleo? Señor, ¿por qué algunas personas experimentan milagros y otras personas sufren en silencio viendo cómo se les mueren sus familiares? Son las mismas preguntas que se hacía el profeta Habacuc. Son las preguntas que también nuestra generación y nuestro tiempo tiene. Y en nuestras historias de vida personal, nosotros tenemos que estar dispuestos a expresar este tipo de preguntas. Entonces, esta serie de reflexiones que vamos a tener
va a encaminarnos para preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy dispuesto a formularle preguntas honestas a Dios? ¿Estoy dispuesto a empezar a transformar mi vida de oración de una manera en la que yo pueda dialogar y cuestionar a mi Dios? El tema del día de hoy dije que se llama ¿estás listo para preguntar? ¿Estás listo para preguntar? Y la serie se llama ¿estás listo para las respuestas? Porque en el momento que tú preguntes a Dios, Dios te va a empezar a responder. Y por eso el mensaje del día de hoy es muy sencillo. Tenemos que imitar la fe del profeta Habacuc, porque el profeta Habacuc nos desafía a cambiar una fe de certezas por una fe de preguntas. Tenemos que tener muchas preguntas como cristianos, hermanos. No tenemos todas las respuestas. Si tuviéramos todas las respuestas, no sería necesario que nosotros tuviéramos fe. No nos serviría de nada la fe porque tendríamos absolutamente todas las respuestas. Nosotros seríamos Dios y podríamos andar como gurús de maestros de vida con todos y decirles, esta es la respuesta a tu situación. Mira, lo que a ti te pasa es esto, mira lo que a ti te pasa aquello. Y a veces los cristianos vivimos creyendo que tenemos todas las respuestas y no es cierto. Dios nos invita a que nosotros podamos tener fe. ¿Y saben por qué tenemos fe? Tenemos fe porque somos vulnerables. Tenemos fe porque somos chiquititos. Tenemos fe porque desconocemos un montón de cosas. Tenemos fe porque estamos llenos de dudas. Tenemos fe porque estamos llenos de tribulaciones. Tenemos fe porque estamos llenos de debilidades. Y por eso el día de hoy el Señor nos invita a ser como Habacuc y nos llama y nos dice la frase final: atrévete a preguntar. Pregúntame lo que me tienes que preguntar. Pregúntamelo directo, pregúntamelo sin rodeos, porque cuando tú me lo preguntes, yo te voy a responder. Y quiero responderte. Pero si no inicias esa conversación, vas a vivir enclaustrado en muchas cosas que a veces no verbalizamos, no decimos y que nos consumen por dentro, pero como el deber ser dice que yo debo ser un buen cristiano que nunca debe cuestionar a Dios, que nunca debe criticar a Dios como lo está haciendo aquí Habacuc. A veces eso nos impide a nosotros crecer y obtener las respuestas. Habacuc es la muestra de que en nuestra humanidad Dios nos comprende. Así que hermanas, hermanos, atrevámonos a preguntar. Y en las siguientes sesiones que tengamos de esta serie devocional, vamos a ver qué es lo que debemos hacer si estamos realmente dispuestos a recibir las respuestas de parte de nuestro Dios. Así que hoy les invito a que se vayan con eso. Pregúntenle a nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Padre, solo tú lo sabes todo, Señor. Solo tú sabes todas las cosas. Solo tú, Señor, tienes el poder, Señor, sobre las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Solo tú, Señor, conoces las respuestas totales de lo que nosotros vivimos. Anímanos, Señor, a comunicarnos realmente contigo, Señor. A que podamos realmente salir de esta circunstancia, Señor, en la que no nos atrevemos a hablar y a expresar, Señor, lo que realmente sentimos. Padre, enséñanos que contigo no hay fórmulas. Enséñanos, Señor, que contigo basta la sinceridad del corazón. Basta con que un corazón sea humilde, que un corazón sea comunicativo, que un corazón sea honesto contigo, Señor, para poder obtener la respuesta que proviene de ti. Señor, enséñanos a orar, Señor. Y permítenos vivir en una fe como la que tuvo tu siervo Habacuc, Señor. Rogamos todo esto, Señor, y las respuestas sobre nuestras vidas en todas aquellas cosas que se han quedado, Señor, sin responder. Guíanos y muéstranos tú la luz en Jesús. Amén.